Espere, ¿por qué? No sé por qué abrió esto. Ahí está. Ahí está. Corre de acá. Bueno, ¿arranco? Sí. Hola amigos, vamos a charlar hoy sobre el tema shock, fisiopatología y la semiología de este cuadro, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante, este tema, ¿no? Porque el shock es algo permanentemente presente en las guardias, en la medicina de emergencia y también con frecuencia en pacientes internados. ¿Qué significa que un paciente está en shock? Un paciente está en shock cuando hay una oferta inadecuada de oxígeno a los tejidos y algunas veces también esta oferta inadecuada combinada con una utilización inadecuada del oxígeno. Vamos a volver sobre este tema. En el fondo lo que hay es un trastorno de la entrega de oxígeno, el delivery, y de la relación de esta entrega del oxígeno con el consumo de oxígeno de las células. En el fondo, esta relación entre el oxígeno que llega a las células y las necesidades que tienen estas células de consumir oxígeno es lo que determina la vida. Esa es en última instancia la ecuación de la vida, la entrega de oxígeno y su consumo. Cuando esto se altera el metabolismo celular primero, luego el metabolismo de los tejidos, de los órganos y después de todo el organismo, se modifica negativamente, se altera y comienza una cascada de eventos que si no se corrige puede terminar con la vida del paciente. Esto es el shock. No sé. La gran mayoría de las veces es básicamente un fenómeno hemodinámico, circulatorio. Por alguna razón hay alteraciones hemodinámicas que llevan a este desbalance entre la entrega y el consumo de oxígeno. Entrega o delivery, transporte de oxígeno. El oxígeno que puede transportar el aparato circulatorio. Por el otro lado, el consumo. Muy bien, entonces, esta situación de deuda de oxígeno debe ser corregida rápidamente, en lo que se da a llamar la hora de oro. ¿Por qué? Porque de acentuarse la deuda, o sea, el tiempo pasado en anaerobiosis, el daño es cada vez mayor y en un determinado momento se hace irreparable ese daño. El shock es un trastorno, una situación de la cual que tiene 100% de mortalidad si no hay una intervención terapéutica. Del shock no hay una recuperación espontánea. Cuando la fisiología se llega a desarreglar de esta manera, es necesaria una intervención médica.
A ver, les voy a dar un ejemplo que sería el siguiente, como para una analogía de lo que ocurre con la fisiología de un paciente en shock. Supongamos que alguno de ustedes vive en Caballito y hay paro de transportes, no anda el subte, los colectivos, entonces ustedes deciden venir caminando acá a la facultad, al hospital. Eso es posible, uno puede caminar 1 hora, por ejemplo, supongamos, y va a llegar bien, quizás con las piernas un poco cansadas, pero si viene con un compañero o compañera puede venir charlando perfectamente. Llega al hospital. En el hospital los ascensores no andan. Ustedes se encaran por la escalera, se está haciendo tarde, encaran por la escalera y en el 3.er o 4.er piso probablemente sientan mucha falta de aire y quizá alguno tenga que detenerse a descansar unos segundos. ¿Por qué pudieron caminar 1 hora confortablemente y tienen que detenerse luego de un par de minutos de esfuerzo en la escalera? Bueno, ¿por qué? Porque durante la fase de la caminata larga, el ejercicio fue lo que llamamos aeróbico, o sea, la oferta de oxígeno, hubo una moderadísima taquicardia, un mínimo aumento del volumen minuto, suficiente para compensar, para alcanzar, para ofrecerle a esos tejidos que tenían un mínimo aumento del consumo de oxígeno por estar caminando, el oxígeno que necesitaban. Ejercicio aeróbico, altísima eficiencia, por cada mol de glucosa 32 o 33 ATP. ¿Estamos? Cuando encararon la escalera, el ejercicio se volvió anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Que el consumo de oxígeno aumentó bruscamente y el volumen minuto y el transporte de oxígeno no pudieron compensar esto. Se entró en deuda de oxígeno, se entró en anaerobiosis y eso tiene un límite. ¿Por qué? Porque el metabolismo anaeróbico es muy ineficiente, 2 o 3 ATP por mol de glucosa. Por eso tuvieron que detenerse en el 4.er piso, 5.º, depende de cada uno. Pero, ¿por qué? Porque la deuda de oxígeno ya se había acumulado lo suficiente y como para que se detenga, ya comience a haber problemas en el funcionamiento celular. Lo primero que se altera son las bombas sodio-potasio transmembrana, bueno, hay toda una secuencia que ahora vamos a ver, pero tuvieron que detenerse sí o sí. Por ejemplo, un gran corredor, Usain Bolt, el tremendo velocista ahora retirado, pero que corre en menos de 10 segundos los 100 metros y los 200 en menos de 20 segundos. Los 400 ya los corre encima de 40 segundos y ya después 800 metros es mucho más que la duplicación de 400 o que 100 por 8, ¿entienden? En tiempo. Hay un límite biológico aún en atletas de élite. Pasada una determinada deuda de oxígeno, la máquina se para o se vuelve mucho menos eficiente. Esto es lo que pasa en un enfermo en shock. Un enfermo en shock entró en metabolismo anaeróbico y al igual que en los deportistas, que ustedes deben saber que se dosa el ácido láctico para ver en qué situación están, en un enfermo en shock también se dosa el ácido láctico y se lo dosa durante la terapéutica para ver si estamos logrando
revertir la situación. Entonces, acá en esta diapo yo les puse los objetivos, las preguntas fundamentales. Fíjense que las tres últimas tienen que ver con la reanimación, con el tratamiento. No es algo que corresponda a esta etapa de la formación de ustedes, pero con toda seguridad, si ustedes entienden de qué estamos hablando fisiopatológicamente, el tratamiento es algo totalmente razonable de lo que estudiaron previamente. Veamos, avancemos. ¿Qué tipos de shock hay? ¿No es cierto? Hay básicamente 5 tipos de shock, pero de los cuales 3 son centrales y ocupan el 99-98% de los problemas vinculados con el shock, que son el hipovolémico, el cardiogénico y el distributivo. Después está el shock obstructivo, que es cuando hay una obstrucción mecánica al flujo de sangre, por ejemplo, una embolia de pulmón de jerarquía, ¿no? Por ejemplo, o un taponamiento cardíaco. Y el shock tóxico o metabólico, intoxicaciones de diversos tipos. Vamos a poner el énfasis en los 3 primeros: hipovolémico, cardiogénico y distributivo. Veamos la fisiopatología. Hay disminución, esto es general, ¿no es cierto? Disminución del transporte de oxígeno o la perfusión tisular, y trastorno o otra posibilidad es que haya un trastorno en la utilización del oxígeno. En algunos casos también puede coexistir con el problema un aumento del consumo de oxígeno. A ver, veamos. Ejemplos clínicos. Bueno, esto lleva a la hipoxia tisular, ¿no? Ejemplos de la disminución del transporte. Un infarto agudo de miocardio de la cara anterior. Eso produce una crisis en el volumen minuto. O trastornos microcirculatorios. Puede ser. Estos trastornos microcirculatorios coexisten a veces con fenómenos sépticos inflamatorios importantes. También puede haber un trastorno en la utilización del oxígeno. Esto es típico de la sepsis en estados avanzados, donde hay una disfunción de la maquinaria oxidativa mitocondrial, o un aumento del consumo de oxígeno, que puede ocurrir en un paciente con mucha fiebre, por ejemplo. Hay aumento del consumo de oxígeno, por ejemplo, o en un paciente con hipertiroidismo, con una crisis hipertiroidea, lo que se llama tormenta tiroidea. Esto lleva a la hipoxia tisular, ¿no es cierto? Pero básicamente nosotros vemos que la hipoxia celular o sea, que es el ejemplo de la anaerobiosis, ¿no? El ejemplo del que tiene que detenerse en la escalera, ¿no? Lo primero que falla son las bombas transmembranas, la bomba sodio-potasio. Esto determina que haya edema, acumulación de líquido dentro de la célula. Después hay pasaje de contenidos intracelulares al medio. El metabolismo anaeróbico genera un ácido láctico, acidosis y la obvia caída del pH intracelular. Y si esto persiste, si este problema persiste, este problema que inicialmente es celular,
se transforma en tisular y finalmente sistémico, toma todo el organismo. Se va expandiendo el fenómeno. Con frecuencia ocurre disfunción endotelial y también activación de la respuesta inflamatoria. La clínica, ¿qué clínica tienen estos cuadros, no? Es un estado en el fondo de hipoperfusión, de hipotensión, ¿no es cierto? Entonces, hay una alteración del estado mental, consecuencia del hipoflujo cerebral. Hay hipotensión arterial, la enorme mayoría de las veces. Hay taquicardia, o sea, una respuesta simpática descargada por la emergencia, que significa la falta de oxigenación, de perfusión. Con frecuencia hay taquipnea y hay oliguria como consecuencia de la hipoperfusión renal. En el shock hipovolémico, en el shock cardiogénico y en el shock obstructivo, el relleno capilar es lento, o sea, lo cual habla de una caída del volumen sistólico, ¿no? El pulso es filiforme, ¿por qué? Porque hay una caída, obviamente, de la presión arterial, pero sobre todo en la presión arterial sistólica. La diastólica cae, pero cae menos, porque hay una bruta respuesta simpática. Entonces, lo que cae es la presión del pulso, la diferencia entre la sistólica y la diastólica, que es la que determina la amplitud del pulso. Como esta presión cae, el pulso es filiforme, es difícil de palpar. La piel es fría y sudorosa, lo cual es la respuesta característica al estímulo simpático. En el shock distributivo, el cuadro es diferente. Cuando hablamos de distributivo, 9 de cada 10 veces estamos hablando de shock séptico. O sea, de la expresión hemodinámica metabólica extrema de una infección, de una sepsis. ¿Estamos? Entonces, en esos casos, lo que predomina, acuérdense, en el fenómeno distributivo, es la vasodilatación periférica, la liberación de óxido nítrico. El relleno capilar, por lo tanto, o sea, al caer la resistencia periférica, cae la poscarga. Eso facilita la eyección ventricular y entonces tenemos volúmenes sistólicos que se mantienen, pero con gran vasodilatación. La presión del pulso puede aumentar, el pulso es amplio, ¿entienden? Porque cayó la presión arterial diastólica, el pulso es amplio y eso hace que sea más fácilmente palpable. La piel es caliente porque hay vasodilatación y la fiebre es muy probable. Estos serían aspectos clínicos característicos del shock. Fíjense qué parecido es en esto que figura en la diapo, son iguales según la información de la diapo, el hipovolémico del cardiogénico y el obstructivo. Pero podemos enriquecer esto, estos son shocks típicamente con bajo volumen minuto. Los shocks distributivos son shocks con volumen minuto normal y a veces aumentado. Entonces, pero fíjense que en el hipovolémico y en el cardiogénico lo podemos diferenciar con la turgencia yugular. El shock cardiogénico tiene turgencia yugular, ingurgitación yugular. ¿Por qué? Porque el corazón
enfermo, supongamos por un infarto grave de cara anterior, que es la situación típica, ese corazón enfermo no puede manejar el volumen, el retorno venoso que le llega. Entonces se ingurgitan las venas yugulares. Esto no ocurre cuando hay una hemorragia, porque hay hipovolemia. Entonces, el retorno venoso está disminuido, no hay turgencia yugular. Fíjense que con esta clínica nosotros podemos diferenciar una situación de otra. A ver, les doy un ejemplo, bien práctico. Entra un enfermo en camilla, colapsado, hipotenso, no hay antecedentes, eso pasa con frecuencia en las guardias. Lo encontraron en la calle, bueno, no hay, está ahí. Uno pone una mano en la ingle, en el pulso femoral, y la otra en la rodilla del enfermo. Si el pulso femoral es palpable y la rodilla está caliente, este es un shock distributivo. Detrás de esto hay inflamación, probablemente una infección grave, ¿no es cierto? Probablemente. Si yo encuentro un pulso filiforme que me cuesta encontrarlo en la arteria femoral y la rodilla está fría, ese paciente tiene una crisis del transporte de oxígeno, una crisis del volumen minuto. Le miro el cuello, si tiene turgencia yugular, el shock es cardiogénico, y si no tiene turgencia yugular, el shock es hipovolémico. A ver, esto es una aplicación práctica de lo que venimos discutiendo. Ahora, una aclaración. Esta clínica típica de la que acabamos de hablar y que está en la diapo que tenemos expuesta, se expresa así nítidamente en las primeras 24 horas. Luego comienzan fenómenos de superposición en el que coexisten variables. Por ejemplo, un shock hipovolémico puede dar isquemia esplácnica y puede dar traslocación bacteriana, salida de gérmenes del intestino. Entonces ya ahí hay fenómenos infecciosos, inflamatorios dando vuelta, o un shock hemorrágico por trauma desarrolla fiebre al día siguiente, casi siempre. Bueno, hay un shock séptico distributivo luego de un día, por ejemplo, pero si puede tener fenómenos de depresión miocárdica por la misma, y es la misma inflamación, y el volumen minuto caer. O sea, esta clínica es típica en las primeras 24 horas. Además también, luego de 24 horas, ya se modifica porque nosotros, para reanimar al enfermo, intervenimos terapéuticamente. Y esas intervenciones suelen ser muy enérgicas, como debe ser, para corregir rápidamente el problema, pero modifican la fisiología. O sea que esta fisiología es pura al inicio. Muy bien. Entonces, acá les puse un caso clínico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso es un paciente con dolor abdominal, de 50, fiebre y deterioro del sensorio. Es un hipertenso y fíjense cómo llega. Muy taquicárdico, hipotenso, pero hipotenso con una caída importante de la diastólica, 50. Fiebre alta, taquipnea y desaturación, ¿no? La piel caliente, el relleno capilar está bien, pero hay abdomen en tabla con dolor difuso, ¿no es cierto? No hay ruidos hidroaéreos. Este paciente
lo que tiene es un shock distributivo, muy probablemente séptico, con un foco en el abdomen. Esto es una peritonitis, probablemente una apendicitis perforada, una úlcera perforada, un divertículo de colon perforado, no sé, posibilidades, una grave infección intraabdominal, que se llama sepsis abdominal, pero que ha provocado tal grado de vasodilatación que lo lleva a la hipotensión y al deterioro del sensorio, ¿no? La fiebre habla de inflamación importante. Muy bien, esto un ejemplo de lo que veníamos hablando. Otro ejemplo de un trauma cerrado de abdomen, ¿no es cierto? Esto es típico en un sábado a la tarde de alguien, un pibe joven que estuvo jugando rugby y le golpe cerrado en el abdomen. Consulta por un síncope y por dolor abdominal, o sea, una pérdida transitoria de la conciencia. ¿Y qué está? Taquicárdico, hipotenso, no tiene fiebre, está taquipneico, no hay nada respiratorio y la piel fría, la piel está fría. Hay livideces son como manchas cianóticas en la piel y dolor en palpación profunda en mi abdomen izquierdo. Ven, esto es un ejemplo de un shock hemorrágico. Este chico lo que tiene es una ruptura traumática, trauma cerrado de vaso. Se rompió el vaso. El relleno capilar está prolongado, o sea, ¿y por qué se puso así? Le cayó el volumen minuto, porque está sangrando dentro del abdomen, esto disminuye la volemia, al disminuir la volemia disminuye el llenado, disminuye el volumen de fin de diástole, las presiones de fin de diástole, y esto hace caer el volumen sistólico, o sea, porque disminuyó la precarga. ¿Se acuerdan? El volumen sistólico dependía de precarga, poscarga y contractilidad. Al caer el volumen sistólico, cae el volumen minuto. Hay una respuesta simpática para intentar compensar esto, porque el volumen minuto es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, pero no lo logra y cae la presión arterial. ¿Por qué cae la presión arterial? Porque la presión arterial es volumen minuto por resistencia periférica, ¿se acuerdan? Entonces, trata de compensar aumentando la resistencia periférica, esto es el simpático, ¿no es cierto? Pero no alcanza porque el volumen minuto está en crisis y esto cae la presión arterial. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, acá algunos tips referentes a el diagnóstico, ¿no? Un riesgo en jóvenes, chicos jóvenes especialmente muy entrenados, tienen una gran reserva homeostática. Entonces, uno puede subestimar la gravedad de esto. O sea, están, sobre todo cuando hay hemorragia, están compensados durante un periodo largo de tiempo gracias a una gran respuesta, a una reserva fisiológica grande que tienen, pero cuando ésta se agota, la hipotensión y la crisis se precipita. O sea, estar especialmente alerta cuando el que está golpeado, se golpeó, tiene un trauma o sospechamos una situación de riesgo, es un chico joven entrenado, ¿no? Bueno, acá estos ya son consideraciones de tipo terapéutico que no corresponden a esta clase. Pero entonces, lo que yo quería manifestarles, o me parece lo más importante, es que ustedes consideren
a los tres tipos básicos de shock, como los grandes arquetipos que son el hemorrágico, el séptico y el cardiogénico. Hemorrágico y cardiogénico tienen una crisis del volumen minuto. El hemorrágico porque hay caída de la precarga, el cardiogénico porque hay caída básicamente de la contractilidad. La diferencia entre uno y otro en la clínica es la presencia de turgencia yugular en el cardiogénico. El séptico, el otro grupo, o distributivo, acuérdense que hay algunos ejemplos de shock distributivos que no son infecciosos, son poco frecuentes, pero por ejemplo el shock anafiláctico, la pancreatitis aguda, los quemados, ¿no? Pero 9 de cada 10 veces son sépticos, están infectados. En esto lo que hay es aumento de la temperatura, muy frecuentemente fiebre y vasodilatación, porque el endotelio está inflamado, libera óxido nítrico y eso es un poderoso vasodilatador. ¿Por qué le decimos distributivo a esto? Porque si bien están poderosamente vasodilatados, esto ocurre sobre todo en piel y músculo. El territorio esplácnico está vasocontraído, por eso hay un trastorno distributivo. Si nosotros hacemos una medición hemodinámica con un catéter de Swann-Ganz, por un approach hemodinámico a estos pacientes, vamos a encontrar que la resistencia periférica está baja, porque se expresa mucho más la vasodilatación de la piel y el músculo esquelético que la vasoconstricción esplácnica. Pero no hay que olvidar que el fenómeno de vasoconstricción esplácnica está presente y de persistir mucho tiempo puede llevar al hipoflujo esplácnico y esto generar otras complicaciones. Como último, también quiero recordarles que todas estas interpretaciones fisiológicas, fisiopatológicas, son esenciales no solo para el diagnóstico, sino después para la terapéutica, porque nos van a marcar qué es lo que tenemos que hacer para salir rápidamente de esta situación que es deleteria, ¿no? Idealmente, en 1 hora tenemos que estar afuera del problema. Ahí es donde la intervención de médicos que entiendan de esto y entrenados en lo que hay que hacer es fundamental. Bueno, estos son los conceptos principales sobre el tema y bueno, espero que nos veamos y podamos seguir charlando personalmente sobre esto. Chao, buenos días. Cuidado que no te tiren nada.